Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de AgroPodcast, información de calidad para gente en acción. En el capítulo de hoy les volvemos a presentar un nuevo panorama de información sobre la coyuntura del sector agroindustrial. Hoy vamos a analizar la realidad y las perspectivas de un sector muy importante para el desarrollo económico y regional y federal del país, y por, obviamente, su aporte a la sustentabilidad productiva, como es la producción de biocombustibles, esta energía verde que genera tanto para el sector agropecuario. Estás escuchando AgroPodcast. Del 18 al 28 de julio llega Expo Rural, donde el campo es mucho más que campo. Vení a sorprenderte con los animales, la maquinaria, los stands, la aventura 4x4 y a disfrutar de shows, comidas regionales, del tambo y del nuevo espacio de campo para los más chicos. Entradas con descuento y pack familiar en laruralticket.com.ar. Del 18 al 28 de julio te esperamos en Expo Rural. Nuevas soluciones para una agricultura más sustentable. Solmix suma la tecnología Armour, un inhibidor temporal de la nitrificación que deja el nitrógeno disponible por más tiempo. Mayor eficiencia con menor impacto ambiental. Así es el nuevo Solmix EcoPower de Bunge. Estamos mejorando la productividad agrícola mundial y también mejorando la biodiversidad. Estamos aumentando el sustento de 500 millones de productores y también reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero. Estamos camino a una mejor administración de recursos y también marcándolo hacia una agricultura más sostenible. En Corteva, estamos produciendo un mejor futuro para nuestros productores, para nuestros consumidores y para nuestro planeta. Estamos presentes siempre. Corteva, sigamos creciendo. Bueno, para comenzar AgroPodcast estamos en comunicación con Luis Zubizarreta, un destacado referente del sector de los biocombustibles. Además es presidente de la Cámara de Puertos Privados y de Carbio, la Cámara Argentina de Biocombustibles. Darío, qué gusto hablar con vos. Gracias por el contacto. Bueno, hoy existe un mercado interno para el negocio del corte obligatorio de las naftas y el gasoil que consumen todos los habitantes de la Argentina, y un mercado externo que son los que exportan las grandes compañías cerealeras. ¿Te imaginas una unificación de este mercado, que tanto las pymes puedan exportar como que los exportadores puedan jugar en el mercado del corte obligatorio? Mira, lo que yo me imagino es una nueva ley que replique lo que pasa en todos los países del mundo. Digamos, esta es una industria que requiere eficiencia y competitividad y por lo tanto escala. Y creo que acá en donde fallamos, y parece que es algo que hay que ir corrigiendo, es en ver cómo justamente le damos competitividad a la industria para que el consumidor interno pueda recibir mejores precios y para que, por lo tanto, el mismo sector crezca. Porque cuando empezás mal algo y empezás a hacer un edificio con cimientos que no sirven, seguramente vas a tener problemas. Creo que acá hay que cambiar la ley para que vayamos, como te decía, en dirección a un mercado en donde el precio, en primer lugar, lo coloque la oferta y la demanda y no un burócrata en la Secretaría de Energía, en donde los volúmenes que se comercializan se definan justamente en esa puja de precios y no con una cuota, y en donde poco a poco vayamos hacia un esquema normal, insisto, como todos los mercados del mundo, como sucede en todos los países en donde las cosas se hacen bien, y ese es el único camino para que crezca el sector de los biocombustibles. En este contexto, ¿vos ves que hay alguna desventaja por parte de las pymes respecto de las grandes empresas en este escenario que vos planteás de libre oferta y demanda? Sí, claramente lo hay, pero justamente creo que hay que contemplar esa diferencia, hay que pensar en algún esquema en donde haya una especie de hándicap, en donde de alguna manera vayamos convergiendo hacia un mercado totalmente desregulado, pero lo que yo veo, y es lo que está trabajando justamente la Liga de Provincias Bioenergéticas, que ha hecho, como sabes, un proyecto de ley. Bueno, ese proyecto de ley contempla tramos, es decir, contempla dos realidades. Una de las empresas más pequeñas, que no están integradas, que tienen costos mayores y que por lo tanto no pueden competir contra las empresas con más escala, más eficientes, y por lo tanto van a jugar en una liga distinta que el resto, van a abastecer una parte del mercado
Y bueno, lo que yo pienso es que a largo plazo eso se tiene que ir regularizando. En definitiva, las empresas que tienen menos eficiencia tienen que irse ayornando para lograr la eficiencia, porque lo que no es justo es que toda la sociedad, y en definitiva toda la sociedad significa todos los consumidores, estén pagando un precio más alto por un producto que lo pueden comprar más barato para, de alguna manera, mantener un esquema que no es el correcto. Entonces, creo que tiene que ser un proceso que va a llevar un tiempo y que está contemplado en esta ley, que permita que, bueno, los más chiquitos, que no tienen escala y que nacieron de la mano de este esquema que, como al principio decíamos, es un cimiento fallido del edificio, bueno, puedan competir dentro de su categoría. ¿Tenés expectativa de que esta ley pueda llegar a tratarse en el Congreso y pueda llegar a salir? Yo tengo enorme expectativa. Primero porque es un tema muy evidente y que, digamos, es claro y todos creemos que hay que cambiar. Segundo porque atrás, como te decía, están muchas provincias que ven esta realidad y que creen que si queremos que crezca la torta, que crezca el sector, que produzcamos más biocombustibles, tenemos que tener una ley distinta que genere incentivos a las inversiones. Mientras tanto, no va a haber inversiones. Y veo que hay, además, un buen momento en donde, bueno, creo que la Argentina está yendo hacia un esquema de competencia, hacia un esquema más racional desde el punto de vista económico, y me parece que los biocombustibles están en la lista en uno de los primeros lugares, ¿no? Y esto sería también aumentar el corte progresivo, por lo que la información que está circulando es llegar a un tope del 15% tanto en naftas como en gasoil, es decir, que las naftas tengan un 15% de corte obligatorio de bioetanol y que el gasoil que se consume aquí en el mercado doméstico tenga un 15% de biodiesel de soja. ¿Es así esto? Es así, es hacia donde va el mundo, es hacia donde están yendo nuestros competidores, Brasil. Ahí creo que es evidente que tenemos que hacer el esfuerzo justamente de quemar combustibles más amigables con el medio ambiente. Hay veces la discusión está en torno a la eficiencia económica puramente y hay otras externalidades, y en este caso la ambiental es muy obvio, pero bueno, creo que también va a ser una discusión, pero atrás de los biocombustibles, como bien sabés vos, Darío, no solo está el tema ambiental, está el desarrollo de toda una cadena agroindustrial tan importante para la Argentina. Y es solamente mirar lo que pasa en Brasil y lo que pasa en Estados Unidos, en donde de la mano de un uso mucho más masivo y creciente de combustibles verdes, ha habido todo un desarrollo fenomenal que ha apalancado al sector más competitivo de la Argentina, que es el agro. Entonces creo que nosotros tenemos que también poner eso en la balanza para darle la mano a ese aumento del corte que, bueno, como te digo, nos va a permitir un desarrollo de uno de los sectores que tiene mucho más para dar, para generar trabajo, para generar desarrollo en el interior, ¿no? Claro, No o es sea, este un desarrollo regional más profundo a partir de esta industria. Totalmente, y además, digamos, con un impacto también en los precios de los productores, ¿no? Y como te digo, eso, mirando lo que pasa en Estados Unidos hay un crecimiento enorme de los biocombustibles y ese crecimiento está generando un fenomenal incentivo a la producción agropecuaria con mejores precios. Y bueno, como el mundo hasta hace poco era muy global, hoy cada día está más cerrado, nos cuesta entrar en esos mercados, ¿no? Que es la segunda pata del tema que me planteaste, ¿no? Nosotros queremos exportar porque somos súper competitivos y tenemos precios excelentes para hacerlo, pero nos cuesta mucho porque los demandantes van buscando excusas para cerrarnos los mercados y no es tan fácil, ¿no? Claro, hoy con un mercado de exportación prácticamente cerrado, digamos, con muy pocas operaciones, las grandes empresas también están tratando de entrar a lo que es el juego interno, este corte obligatorio. ¿Tiene potencial de crecimiento más allá de este 15% que están planteando ustedes? ¿Podemos avanzar hacia un corte total en las naftas, por ejemplo, como tiene Brasil, con esos famosos motores flex que pueden utilizar nafta al 100% y alcohol o bioetanol al 100%? ¿Es posible esto en un mediano plazo en la Argentina con todo lo que eso conlleva, no? Sí, yo creo que es posible. Hay que ser prudentes porque tampoco podemos escapar al tema económico y al costo, digamos, pero yo creo que claramente sí, incluso en biodiesel
ves los países productores de palma que están yendo a cortes mucho más elevados que el 15 en Asia, y es un poco explotar nuestros recursos en donde tenemos ventajas comparativas y además transformarlo en energía, que es un mercado que nos permite acceder a mejores valores y aprovechar mejor esta energía verde. Yo estoy convencido que sí, Darío, que lo podemos hacer, pero bueno, el primer paso creo que es cambiar esta ley actual para que justamente seamos competitivos y que esa competencia nos ayude a dar el segundo paso, que es aumentar aún más los cortes. Siempre se habló también de que los biocombustibles encarecían el valor del litro de combustible en las bocas de expendio para los consumidores, que el barril de petróleo debería estar arriba de los $100 para que sea competitivo y para que no encarezca tanto el precio de la nafta. Teniendo en cuenta que estamos en Argentina con valores ahora un poco más liberados en los surtidores, pero igual todavía están lejos de lo que son los valores internacionales. ¿Cómo se podría dar eso, digamos? ¿Se podría ser un impedimento incrementar el corte de biocombustibles con el costo o el mayor costo que esto tendría? ¿Crees que es así? Mira, los precios están relacionados con la materia prima que necesitamos para producir esos combustibles. Y en definitiva la relación entre el precio del maíz y el precio del petróleo, o el precio del aceite y el precio del petróleo, que tienen mucha correlación. Es decir, es habitual que cuando baja el petróleo los otros precios tienen correlación y también bajan. Con lo cual yo no lo veo tan así. Lo que es fundamental, sí, es que cambiemos la ley para tener una provisión competitiva de los productos. Hoy tengo que decir que sí, que los biocombustibles, de repente, que sobre todo el biodiesel, ¿no? Es caro porque está siendo provisto con este esquema no transparente de cuotas y de precios regulados. En la medida que cambiemos eso, yo creo que los biocombustibles van a poder competir muy bien contra los combustibles fósiles, y justamente es un beneficio poder generar esa competencia y podemos ir hacia cortes mayores. Incluso hay que ir viendo cómo evolucionan esos precios, ¿no? Pero también, insisto, está el tema ambiental atrás de todo esto, porque nosotros lo comparamos a veces con un auto sin airbag, ¿no? O sea, hoy los autos tienen airbag y son más caros que los autos sin airbag, pero bueno, atrás de eso hay todo un beneficio, y entonces si vamos a utilizar un combustible que tiene un impacto en el medio ambiente mejor, y bueno, es probable que estemos dispuestos a pagar un poco más, ¿no? Y respecto de lo que tiene que ver con, digamos, dejar de importar mucho combustible que hoy se importa porque todavía no está explotado como se podría haber explotado porque no llegaron las inversiones, me refiero a Vaca Muerta, de los yacimientos que tiene Argentina en la Patagonia, hoy sería un aliciente para evitar gastar divisas que el país no tiene. ¿Eso lo ves así también? Sí, lo veo así. A ver, la Argentina, gracias a Dios, se va a convertir en un exportador de petróleo, pero no tiene la capacidad de refine necesario para transformar ese petróleo en naftas o en gasoil, con lo cual siempre va a tener que importar esos productos y seguramente exportemos volúmenes crecientes de petróleo. Creo que cuando importamos nafta o importamos gasoil, importamos trabajo de otros países. Y bueno, creo que parte del desafío es justamente cómo seguimos exportando el petróleo y en vez de importar esos productos terminados, los hacemos acá. ¿Cómo? Bueno, refinándolos localmente, transformando nuestro maíz que producimos tan eficientemente y nuestro aceite de soja que producimos tan masivamente, transformándolo en energía para que anden nuestros autos sin necesidad de importar esos productos. Así que sí, creo que todo cierra. ¿Y ves creciendo más al maíz en la incorporación al biocombustible a través de lo que es la transformación en bioetanol que a la soja? Sí, pero de vuelta, es bueno que haya competencia. Yo creo que el maíz ha ido creciendo y las inversiones últimas vienen del lado del maíz, pero bueno, también tenemos una región productora de caña y tenemos épocas en donde seguramente los ingenios necesitan sacar materia prima, producir más alcohol, y ahí en esos momentos son más competitivos. Bueno, como son las fuerzas del mercado, habrá otros momentos en donde el maíz será más competitivo. Creo que pueden convivir, están conviviendo bien, y eso también está reflejado en este proyecto de ley que estamos empujando para que salga pronto, en donde todos estemos mejor. ¿Qué rol juega la hidrovía Paraguay-Paraná en este desarrollo de la exportación de los biocombustibles? ¿Es necesario hacer las obras que no se han hecho en los últimos años, te diría en las últimas décadas,
y qué expectativas tienen, ¿no? Desde el sector privado respecto de la posibilidad de que haya una nueva licitación para hacer obras y mejorar la hidrovía. Darío, ese es un gran tema. La Argentina está lejos de los mercados y tiene una desventaja a raíz de eso. Nuestros competidores están más cerca. Si nosotros tenemos un acceso a barcos más grandes y que no tengan que hacer completamientos en otros puertos, de alguna manera nos acercamos a esos destinos y de eso se trata el dragado y balizamiento de la hidrovía. Nosotros estamos empujando para que haya una nueva licitación que concesione ese trabajo de dragado y balizamiento en empresas eficientes y sin que el Estado tenga que poner ni un centavo. Es decir, sabemos que el Estado no tiene recursos en este momento en la Argentina y justamente el modelo que traemos a la mesa es decir, bueno, como una ruta se concesiona y viene alguien y la construye y cobra peaje, bueno, lo mismo tiene que suceder en el sistema del río. Tiene que venir alguien, hacer el trabajo, profundizarla, eso va a permitir que entren barcos más grandes, que bajen los fletes y que nos acerquemos a nuestros destinos y de la mano de eso quien haga la obra cobrará un peaje, con lo cual la misma carga feliz va a pagar ese peaje, ese costo, para tener una mayor profundización y acercarnos al mundo. Eso es algo que tiene que suceder rápido y que creo que el gobierno lo está trabajando seriamente para que pronto podamos tener esa licitación e ir a los 40 pies de calado que permitan barcos más grandes en nuestro sistema y, en definitiva, que el productor reciba mejores precios. Nosotros calculamos que si vamos a 40 pies vamos a tener un ahorro logístico de en torno a $10 por tonelada, con lo cual esos $10 van a ir al bolsillo del productor y van a incentivar seguramente que produzca más, que crezca el área productiva, que vayamos a regiones más remotas, porque esos $10 van a permitir entrar en competencia. Bueno, obviamente que esta obra tiene que tener su estudio de impacto ambiental y ese crecimiento del área tiene que estar también de la mano de preservar la naturaleza, pero estamos seguros que le va a dar mucha competitividad a nuestros sectores eficientes tener un río más profundo. ¿Y crees que el gobierno está haciendo bien las cosas? ¿Crees en este plan de estabilización económico? ¿Lo ves que van por el buen camino? ¿Crees que el gobierno tiene una agenda agropecuaria? Porque pareciera, por lo visto, que no está incluyendo mucho al agro. De hecho, al Pacto de Mayo solamente convocó a la sociedad rural y al resto no. Incluso al Consejo Agroindustrial, donde están casi todas las cámaras del sector, no lo convocó. ¿Cómo analizas todo esto? Mirá, en primer lugar, hace muchos años que venimos reclamando que el gobierno de turno vea los estudios económicos, digamos, y haga las cosas bien, haga lo que tiene que hacer, lo que se hace en los países normales. Yo creo que este gobierno está trabajando en hacer desaparecer el déficit crónico, en ir racionalizando la economía y creo que esa es la dirección correcta, el cambio de rumbo que necesitamos para que nuestra economía crezca y para que nos desarrollemos como país. Yo lo veo bien. Creo que también atrás de todo esto necesitamos un montón de medidas que van a llevar más tiempo porque todos sabemos la situación compleja que vive la Argentina desde lo social. Sabemos que el agro necesita que le saquen la pata de encima la carga enorme fiscal que tienen los impuestos para ser más competitivo y crecer, pero también sabemos que eso va a llevar un tiempo, por eso yo por lo menos entiendo que son pasos graduales que van a irse dando y que tenemos que tener un poco de paciencia porque tenemos que seguir siendo solidarios como durante toda la historia fue nuestro sector e ir haciendo esos cambios de fondo a la velocidad que permitan que esto no genere un impacto negativo en los sectores, digamos, más complicados. Obviamente que todo el sector ha ido apoyando esta firma. Creo que tampoco tenemos que ser tan susceptibles de sentir si nos invitaron o no. Me parece que hay que seguir trabajando juntos, con aportes constructivos y realistas para que la Argentina vaya en el rumbo correcto a la velocidad que pueda ir. Y creo que ahí está el desafío, ¿no? Hay veces que somos ansiosos, queremos que las cosas sucedan más rápido y lamentablemente, en este camino no se puede andar tan rápido, hay que ir a otra velocidad que la que quisiéramos y hay que tener un poco de paciencia. ¿Te referís justamente al tema de derechos de exportación, a la eliminación o posible reducción?
Bueno, me refiero a eso, o sea, creo que sí, que eso tiene que estar, y creo que está en la agenda, y todos sabemos que la carga fiscal es enorme. Creo que ahí hay parte de la solución está en buscar que crezcan otros sectores y que también hagan su aporte. Digamos, no puede ser que siempre sea el mismo sector que pierde competitividad y que hace el 100% del aporte. Tenemos que ver cómo se distribuye esa pesada carga y tenemos que ir viendo cómo, bueno, gradualmente vamos hacia un ordenamiento que, bueno, nos permita de vuelta ser un país normal en donde no se castiguen a los sectores más competitivos, porque al final, como siempre decimos, hemos venido matando la gallina de los huevos de oro durante demasiado tiempo. Bueno, es el momento de empezar a cambiar el rumbo, pero bueno, primero hay que dar los primeros pasos, que son la macro, que son dolorosos, y yo, si bien creo que tenemos que ir hacia esa eliminación de las retenciones claramente, y todos estamos de acuerdo, bueno, también creo que tenemos que ir en un proceso que va a ser gradual necesariamente, y tenemos que saberlo y tenemos que, bueno, ir apoyando y teniendo paciencia. Luis, ahora te vuelvo al tema biocombustibles. ¿Crees que sigue el debate o que ya se terminó sobre granos para alimentos o granos para energía? Mirá, es un buenísimo punto el que me traes. Creo que nosotros tenemos que entender que los biocombustibles justamente potencian una mayor producción de alimentos, porque en el caso del biodiesel se produce a partir del aceite, y lo que ha sucedido en todos estos años, en gran parte gracias al biodiesel, que permitió tener precios sostenidos para el aceite, es que cada vez producimos más proteína vegetal. Lo mismo pasa con el maíz. Entonces, está ese mito, pero creo que hay una confusión. Lo que nosotros estamos es utilizando una parte de esos alimentos, pero que apalancan un crecimiento en la producción de alimentos, y en definitiva, y está en las estadísticas, en los últimos años los biocombustibles han crecido, y de la mano de ellos ha crecido muchísimo la producción de alimentos, y creo que afortunadamente el mundo está en una situación mucho mejor que hace 30 o 40 años. Con lo cual hay una convivencia que es sinérgica, que acelera a un sector y al otro, y además acelera la producción agrícola, que justamente cuando uno mira los sectores más pobres del planeta, muchos de ellos son productores agrícolas, ¿no? Con precios desastrosos. Bueno, creo que este revivir de los biocombustibles también ha colaborado a sacar del pozo a muchas regiones muy, muy relegadas. ¿Crees que a diferencia de lo que pasa en países desarrollados, donde la gente es más consciente sobre el impacto ambiental que genera la actividad humana y la actividad industrial y productiva, Argentina todavía no hizo ese clic y debe acceder o ir hacia un cambio cultural para que la gente entienda la importancia que tiene utilizar energía renovable? Sí, es posible. Digamos, creo que todo el mundo ya habla del cambio climático y la necesidad de preservar el planeta, pero bueno, la diferencia está en el grado de importancia que cada región le da, y eso también está relacionado con, bueno, las crisis. Lamentablemente en nuestro país tenemos otros temas que nos tapan la agenda importante, ¿viste? A veces la famosa frase, lo urgente te lleva puesto y dejas de estar atento a lo importante, y creo que eso nos pasa, pero también me da la sensación de que va creciendo la conciencia ambiental, sobre todo en los jóvenes, y afortunadamente la humanidad está pegando un viraje, pero bueno, también desde nuestro sector tenemos que estar abiertos, ¿no?, a esos cambios que tienen impacto en la producción, como vos decís, y que pueden ser oportunidades. Yo creo que todo el tema cambio climático para nuestro país, que es un gran productor y eficiente productor de alimentos sustentables, puede ser un enorme desafío y una gran oportunidad. Luis, te agradecemos mucho la entrevista con Agropodcast y seguramente la seguiremos en otra oportunidad. Gracias. Cuando quieran, gracias a vos, y un placer hablar con ustedes, y bueno, te mando un fuerte abrazo. Ahí estaba entonces Luis Zubizarreta, es presidente de CarBio, la Cámara Argentina de Biocombustibles, y también de la Cámara de Puertos Privados.
Llegamos al final de Agropodcast, les agradecemos como siempre que nos hayan escuchado y los esperamos la semana próxima para disfrutar de un nuevo episodio. Chau, que la pasen muy bien. Escuchaste Agropodcast. No. Conducción, Darío Guardado. Producción, Big Tecnia, Contenidos Digitales.